Mi mamá es una tigresa blanca, mi papá también es un tigre blanco, pero yo soy un pequeño tigre negro. Mi papá se enfureció. Se volvió loco. Colgó a mi mamá y la azotó por 3 días y 3 noches. Luego fue con el chimpancé negro de al lado, y lo golpeó por 7 días y 7 noches, pero aún así, no pudo averiguar cuál era mi linaje. En un ataque de ira, mi papá se fue de la casa, abandonándonos a mí, a mi mamá y a un hermano tigre. Aunque, para ser sincero, este hermano mío es medio menso. El día que cumplí un mes de nacido, mamá tigresa salió a cazar. Nos dejó a mi hermano y a mí, los 2 cachorros, jugando en la cueva. Mi hermano, que es muy juguetón, se arrastró explorando hasta salir de la cueva. No se esperaba que un oso negro adulto pasara justo por ahí. Como ambos son depredadores, era obvio que no iba a perdonarle la vida al cachorro de su rival. El oso negro rugió, y se lanzó contra mi hermano. Él se quedó paralizado del miedo, sin moverse para nada. En ese momento crítico, fui yo quien salió corriendo y lo arrastró de vuelta a la cueva. Al final, mamá tigresa regresó justo a tiempo, y así fue como nos salvamos. Si no fuera porque, aunque por fuera soy un tigre, mi alma es la de un humano, quizás ya habría muerto hace mucho en este bosque, lleno de peligros. Esto hizo que deseara con urgencia tener el poder para protegerme. A la hora de comer, mamá tigresa se acostó frente a nosotros, con la panza al aire. Al principio, me negué. Pero cuando la leche tibia de mi madre entró en mi boca, una corriente cálida recorrió todo mi cuerpo. Sentí que volvía a la vida. Por eso, a la hora de tragar, yo era mucho más entusiasta que mi travieso hermano, que andaba detrás de mí. Después de varios meses de crecimiento, me di cuenta de que era diferente a los otros tigres. Primero, mi apetito era enorme. Siempre tenía la sensación de no estar nunca lleno. Segundo, mi tamaño. Comparado con mi hermano, que nació al mismo tiempo que yo, crecí mucho más rápido. A los 5 meses, yo ya pesaba 40 kilos, mientras que mi hermano apenas pasaba los 20. Fue entonces cuando empezamos a comer carne. La primera vez que probé la carne de jabalí, con su sabor a sangre, una corriente de calor aún más grande apareció en mi estómago. Luego se extendió por todo mi cuerpo. Era como si comer carne aumentara mi fuerza. Un mes después, cumplimos medio año. Mamá tigresa empezó a enseñarnos técnicas de caza. De repente, la mirada de mamá tigresa se volvió helada. Parecía que había encontrado una presa. Más adelante apareció una manada de ciervos manchados que estaban comiendo hierba. Cada pocos minutos, uno de los ciervos levantaba la cabeza para vigilar los alrededores. Yo me quedé quieto, echado, observando a mamá tigresa para aprender. Nosotros 3 estábamos en contra del viento, así que los ciervos no podían olernos. Mamá tigresa volteó y nos hizo una seña para que mi hermano y yo nos quedáramos quietos. Ella, aprovechando el terreno, se arrastró hacia la manada. En pocos minutos, se acercó a menos de 100 metros. Justo en el instante en que los ciervos bajaron la guardia, mamá salió disparada como un rayo. Con una fuerza explosiva, alcanzó a un ciervo macho y lo derribó de un zarpazo. Rápidamente, encontró el punto vital y lo mató de una mordida. Todo el proceso de caza duró menos de 30 segundos. Mamá tigresa arrastró al ciervo macho hasta nosotros. Se lamió la sangre de la boca y retrocedió 2 pasos para echarse. Era la señal para que mi hermano y yo comiéramos primero. Mi hermano no estaba acostumbrado a la sangre y todavía quería lloriquear pidiendo leche, pero mamá lo apartó con un zarpazo serio. Mi hermano gimió y se alejó, todo ofendido. Yo, por mi parte, ya me había dado un festín y me había terminado mi porción. Pero seguía con hambre, así que me armé de valor y me acerqué a la carne que quedaba. Mamá solo soltó un gruñido bajo y volteó la cara. Tomando eso como un permiso, me comí toda la parte inferior del ciervo. Al mismo tiempo, una corriente de calor aún más grande subió desde mi estómago. No sabía qué era esa corriente de calor. Cada vez que recorría mi cuerpo, me sentía lleno de energía. Los siguientes días, mi mamá, en Dontin, jugaba a luchar con nosotros en un claro del bosque. De esta forma, entrenaba nuestras habilidades de caza y defensa. Y así pasaban los días, tranquilos pero serios a la vez. Hasta que un día, mientras los 3 regresábamos de cazar, escuchamos un profundo y aterrador rugido de tigre, resonando por el bosque.
Era un tigre macho desconocido. Mamá se puso tensa de inmediato y saltó a un lugar alto para observar, mientras inspeccionaba los alrededores. Por otro lado, mi hermano se quedó paralizado, temblando de miedo. Desde que ese tigre macho desconocido apareció, no pude dormir bien en toda la noche. Por primera vez sentí una enorme amenaza del mundo exterior. Para protegernos, mi mamá comenzó a patrullar los cientos de kilómetros de su territorio. Esa era una señal muy peligrosa. Durante varios días seguidos, mamá no nos dejó salir con ella. Tras varios días de patrullaje, no volvió a encontrar rastros del tigre macho desconocido. Solo entonces mamá se tranquilizó y nos llevó a cazar de nuevo. Hasta que un día, ocurrió algo fuera de lo común. En medio de una cacería, nos topamos con un oso macho de más de 300 kilos. Solo que ya se lo habían comido, no quedaba más que el cráneo y el esqueleto. Junto al cadáver había unas enormes y claras huellas de zarpas de tigre. Esto confirmaba la fuerza de aquel tigre macho desconocido. Mamá se acercó nerviosa a inspeccionar. Incluso si ella quisiera matar a este gran oso macho, le costaría heridas graves. Pero por ningún lado había rastros de que el tigre desconocido estuviera herido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Si nos lo encontráramos nosotros, seguramente, no sobreviviríamos. Por seguridad, a mamá no le quedó más remedio que llevarnos hacia un bosque desconocido en las montañas. Quizás por la presión de aquel tigre macho, mamá nos apuraba para que no dejáramos de avanzar. Pero como dicen, lo que más temes es lo que sucede. Un estruendoso rugido de tigre retumbó en el bosque. Mamá no se atrevió a perder tiempo, sentía una presión enorme. Sabía que algo nos estaba persiguiendo, y era muy probable que fuera aquel tigre macho que no se había dejado ver. Ahora lo único que podíamos hacer era alejarnos lo más posible. Y así, corrimos como locos durante 2 horas. Justo cuando salimos de unos matorrales espesos hacia un claro, mi mamá fue la primera en reaccionar. De repente, saltó unos 2 o 3 metros para ponerse frente a nosotros, soltando al mismo tiempo un rugido increíblemente feroz. A unos 200 o 300 metros de distancia, un oso imponente y de tamaño descomunal ya nos estaba esperando. A juzgar por su tamaño y el color de su pelaje, acababa de llegar a la edad adulta y estaba en su mejor momento, con un peso que, siendo conservadores, superaba los 270 kilogramos. Aunque mamá tigre era más grande que una tigresa promedio, frente a un macho de semejante tamaño, era imposible proteger a sus 2 cachorros. Tenía que hacer algo. Mamá tigre soltó un gruñido bajo a modo de advertencia. Quería ver si podía asustarlo para que se fuera, pero el enorme tigre no solo no retrocedió, sino que caminó hacia ella con total calma. Parecía que primero quería tantear a mamá tigre. Una hembra y un macho, 2 tigres adultos, se enfrentaban así, con la tensión al máximo. Yo, escondido entre la maleza, observaba la situación sin parar, pensando en cómo resolver esto. Al segundo siguiente, el enorme tigre se abalanzó ferozmente sobre mamá tigre. Ella, sin miedo alguno, se lanzó de frente a la pelea. Lucharon por un momento, pero el tigre macho aprovechó una oportunidad. Su tremenda fuerza explosiva la hizo perder el equilibrio al instante y cayó al suelo. Si se movía un centímetro más, los afilados colmillos del macho le romperían el cuello. Justo cuando me preparaba para huir con mi hermanito, como último recurso, desde el bosque no muy lejano, de repente se escuchó un rugido lleno de furia. Era el llamado de otro tigre macho, pero para los oídos de mamá tigre. En ese momento, fue el sonido más valioso del mundo. Tras el sonido de una carrera veloz, apareció un tigre siberiano de un tamaño imponente. Todo su ser emanaba un aura de ferocidad. Era más fuerte y dominante que el que había derribado a mamá tigre. De su cuerpo brotaba una intención asesina incontenible. Era papá tigre. Papá tigre estaba furioso. ¿Cómo podía tolerar que un intruso le hiciera daño a su pareja y a sus hijos? Al instante siguiente, papá tigre entrecerró los ojos y su enorme cuerpo se impulsó con una fuerza brutal, lanzándose como un relámpago hacia el tigre desconocido. Viendo a esas 2 bestias luchar a muerte, fue cuando entendí lo aterrador que puede ser un tigre macho adulto. Se atacaban sin cesar y ambos resultaron heridos, pero papá tigre, gracias a su peso y experiencia, poco a poco fue ganando ventaja. Papá tigre le arañó un ojo al tigre desconocido, dejándolo ciego.
Justo cuando ambos estaban a punto de reanudar la pelea, el tigre tuerto se giró de repente y se abalanzó hacia donde estábamos mamá tigre y yo. Me mandó a volar de un zarpazo y luego huyó para salvar el pellejo. Sentí como si todo mi cuerpo se fuera a hacer pedazos. Nadie esperaba que escapara. Al otro lado, papá tigre corrió hacia mí con pasos pesados. Me miró por un momento, y en sus ojos vi un destello de ternura y remordimiento. Si hubiera podido matar a ese tipo directamente, su hijo no habría sufrido así. Esta batalla también dejó a papá tigre con algunas heridas, pero por suerte no eran graves. Estaría bien en unos días. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté del desmayo sintiendo mi cuerpo envuelto en una corriente cálida. Mis heridas se estaban curando rápidamente, pero, en comparación, la situación de mamá tigre era mucho más grave. Para los animales, una herida grave parece ser algo que solo se puede dejar en manos del destino. Mamá tigre también se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Intenté usar la energía misteriosa de mi cuerpo para ayudarla, pero me di cuenta de que no podía controlarla en absoluto. Miré el bosque a mi alrededor, y de repente se me ocurrió una idea. Tal vez podría encontrar hierbas medicinales para curar heridas internas. La mayoría de las medicinas que los humanos pueden usar, los animales también pueden. Estamos a principios de verano y ha llovido bastante, así que muchas hierbas. Las hierbas medicinales están brotando y creciendo. Si tan solo pudiera encontrar un poco de ginseng salvaje de montaña que ya tenga sus años, sería genial. En el territorio de papá tigre, la flora y la fauna son bastante abundantes. No tardé nada en encontrar 2 pequeñas raíces de ginseng. Mamá tigre se comió el ginseng y sus heridas mejoraron de verdad. Así que papá tigre empezó a llevarnos a mi hermano y a mí a cazar. Después de medio mes de entrenamiento, no solo me volví más fuerte y robusto, mi velocidad y olfato también mejoraron. Hasta podía oler todo en un radio de 30 kilómetros. Finalmente, empecé mi primera cacería en solitario. Siguiendo los consejos que me enseñó papá tigre, elegí el mejor lugar para cazar. A 10 kilómetros de la cueva, encontré una pequeña colina un poco elevada. Desde aquí, la vista era muy amplia. La maleza era alta y espesa. No era fácil que me vieran. Me agazapé entre la hierba, esperando mientras un grupo tras otro de animalitos iba y venía por el arroyo. Al final, llegó una manada de jabalíes y me decidí. Los jabalíes se reproducen muy rápido. Aparte de los adultos, puedo con los demás. En esta manada había 3 jabalíes adultos. Lo primero que tenía que hacer era atraerlos para que se alejaran. Aprovechando que la manada bajó la guardia para beber agua, salté de entre la maleza. Los jabalíes adultos fueron los que reaccionaron más rápido y empezaron a correr con los jabatos. Yo ya había anticipado su ruta de escape. Salté de entre la hierba y me lancé directo hacia un jabato que se había separado. Intentó engañarme con un giro brusco, pero yo, que he visto documentales de animales, ¿cómo iba a dejarme engañar? Justo en el momento en que giró, aproveché su impulso y le di una mordida. Justo a tiempo para encontrarme con el jabato que venía hacia mí. El sabor a sangre se esparció al instante por mi boca. Lancé la presa muerta a un lado y fui a por los otros. La cosecha no fue nada mal. Durante la cacería, podía sentir los cambios en mis músculos y huesos. No solo se hicieron más fuertes, sino que mi velocidad también aumentó. Mis reflejos eran varias veces más rápidos que los de otros animales. Es muy probable que estos cambios provengan de la energía misteriosa dentro de mi cuerpo. Si pudiera seguir usando esta energía para fortalecerme, ni me imagino la fuerza y velocidad que tendré cuando sea grande de verdad. Ni me lo imagino. Justo cuando iba de regreso con el jabalí, en el hocico de la hierba de adelante, de repente llegó un olor extraño. Y no eran pocos. Inmediatamente salieron varios lobos grises. El lobo alfa que los lideraba era un poco más pequeño que yo, pero eran muchos y hasta traían algunos cachorros. ¿Por qué una manada de lobos grises se mudaría, con todo y familia, al territorio de un tigre? Estaba algo confundido, pero no tenía miedo. El lobo alfa fue el primero en aullar al cielo como advertencia. No quería hacerles caso, pero este es el territorio de papá tigre. Y ellos irrumpieron con toda su familia. Como el joven amo, tengo el deber
de ayudar a mi padre a darles una lección a estos invasores. De inmediato, un rugido de tigre, profundo y potente, se dirigió hacia la manada. Instintivamente, el lobo alfa sintió un poco de miedo, pero al ver que yo aún no era adulto y con la mirada fija en la presa que llevaba en el hocico, en un instante, desechó el miedo, enseñó los colmillos, y adoptó una postura de pelear a muerte. No iba a consentirlos. Puse las dos presas en el suelo, con una garra encima, y luego, bajo la mirada feroz de la manada, empecé a desgarrar y a tragarme los dos jabatos. Podría habérmelos comido de unos cuantos bocados, pero decidí desgarrarlos lentamente frente a ellos. La provocación fue total. El lobo alfa estaba claramente nervioso. Si no hacía algo, puede que sus subordinados se le rebelen. En cuanto dio la orden, los demás lobos grises se lanzaron sin dudarlo. Algunas lobas protegían a sus cachorros, escondidas a lo lejos. El resto de los lobos se dispersó, rodeándome. La batalla entre el tigre y los lobos estaba a punto de comenzar. Me di la vuelta y me lancé contra el lobo alfa. La manada no esperaba que yo atacara primero. Para cuando reaccionaron, al lobo alfa ya le había dado un zarpazo, y lo mandé a volar. Los lobos que venían detrás se abalanzaron y empezaron a morderme la parte trasera del cuerpo. Las heridas que me hicieron despertaron al instante mi instinto animal. Agarré a uno de los lobos grises que me estaba atacando, y le mordí el cuello con todas mis fuerzas. ¡Crack! Se lo rompí de una sola mordida. Sentí como una fuerza increíble surgía de repente dentro de mí. Mi poder aumentó a otro nivel en un instante. La manada de lobos se asustó. Nunca habían visto un cachorro de tigre tan feroz. Al momento, salieron huyendo en todas direcciones. Regresé a la cueva y solté el cadáver del lobo gris que traía en el hocico. Le solté una risa en forma de rugido a papá tigre y mamá tigre. Les conté lo que había pasado. En cuanto papá tigre me escuchó, pegó un salto y salió disparado. Como dueño del territorio, no podía tolerar que se metieran con uno de sus hijos. Mientras veía cómo se alejaba la figura de papá tigre, sentí una gran calidez en mi corazón. Mi hermanito tigre no podía entender cómo, siendo también un cachorro, yo era tan increíble. Como una hora después, regresó papá tigre. Trajo consigo los cadáveres de varios lobos alfa. Con papá tigre aquí, no teníamos que preocuparnos por nada, pero sabía que esos días de tranquilidad no durarían mucho. El tigre siberiano es un cazador solitario, y también el rey en la cima de la cadena. Incluso nuestra madre, que nos crió, no dudaría en echarnos de su lado cuando nos volviéramos adultos. Al anochecer, mientras papá tigre y mamá tigre se quedaban dormidos, salí sigilosamente de la cueva. Un momento después, mi hermanito tigre me siguió. Caminamos y caminamos hasta llegar a un claro en la maleza. De repente, escuchamos un chillido extraño. Más adelante, un lince estaba cazando una liebre de las nieves. En teoría, en el territorio de un tigre. No debería haber depredadores como los lobos grises, pero encontrármelos tan seguido en pocos días. ¿Acaso algo extraño estaba pasando en el bosque? ¿Acaso algo extraño estaba pasando en el bosque? Quizás era hora de recordarle a papá tigre que patrullara el territorio. De vuelta en la cueva, papá tigre olfateó el pelaje del lince que traje conmigo, y al instante se enfureció. Su pereza habitual desapareció y se llenó de un aire imponente. Parecía impaciente por salir a patrullar su territorio. Lo pensé un momento y decidí seguirlo. Mi hermanito tigre, que ya estaba algo cansado, también hizo un esfuerzo y vino con nosotros. El territorio de papá tigre es enorme, no se puede patrullar por completo ni en 10 días o medio mes. Ver a papá tigre caminar por la selva con paso tranquilo y sereno, me demostró lo que es la verdadera majestuosidad de un rey. Papá tigre usaba su orina para rociar los troncos de los árboles y marcar su territorio, advirtiendo a cualquier intruso que este lugar ya tenía dueño. Así, fuimos caminando por los límites del territorio hasta que llegó la tarde. Papá tigre también estaba algo cansado, así que buscó un lugar con sombra para echarse a descansar. De repente, un poderoso rugido retumbó adelante. Uva clavó su profunda mirada en el horizonte, como si hubiera detectado algo. Se puso de pie. Al instante siguiente, apareció un leopardo de tamaño mediano y pelaje moteado. El tigre se le quedó viendo fijamente. El leopardo de enfrente se puso visiblemente nervioso. Se dio la vuelta y soltó un breve chillido de alarma. El ambiente se puso súper tenso.
Los leopardos suelen vivir en manada. En poco tiempo, llegaron otros 5. Parecía que pensaban que, al ser más numerosos, asustarían a Uva, pero subestimaron a mi padre y su determinación para proteger su territorio. Además, cometieron un error fatal: nunca intentes provocar a un padre que está cuidando a sus crías, aunque solo fuera por mantener las apariencias frente a sus hijos. Uva jamás retrocedería. Con un rugido, se abalanzó directo contra los 5 leopardos. Mi padre no atacó de inmediato, porque mi hermano y yo éramos su punto débil. Los leopardos de enfrente parecieron notarlo, y su confianza, que andaba por los suelos, comenzó a crecer. Finalmente entendí a qué se refieren con que la ignorancia es atrevida. Como Uva no atacó primero, los leopardos cometieron el error de pensar que el tigre no era para tanto. Yo también me di cuenta de que Uva podía con los 5 sin ningún problema. Si no se movía, era solo porque se preocupaba por nosotros. De inmediato, levanté la cabeza y solté un rugido. Con una expresión seria, puse a mi hermano detrás de mí para protegerlo. Este cambio tomó por sorpresa a los 5 leopardos. No esperaban que un cachorro fuera tan feroz. Parece que Uva entendió mi mensaje. Al instante siguiente, su cuerpo se movió como el viento y se lanzó contra los 5 leopardos. Uva ya no se contuvo. Atrapó al leopardo que tenía más cerca y empezó a desgarrarlo. Una vez que entró en modo de combate, esa aura imponente que desprendía me dio miedo hasta a mí. Los 5 leopardos estaban aterrados. De un solo zarpazo, Uva mandó a volar a uno de ellos, y le mordió la pata trasera a otro. Los demás se asustaron tanto que no se atrevieron a quedarse. Huyeron chillando. Uva dudó un momento, pero no los persiguió. Se acercó y frotó su cabeza contra la frente de mi hermano. Se notaba que Uva estaba muy satisfecho con mi actuación. Después de todo, de tal palo, tal astilla. Mi comportamiento de hace un momento lo llenó de orgullo. Luego, Uva tomó el cadáver del leopardo con el hocico y corrió a toda velocidad hacia los límites del territorio. Ahí lo marcó con su orina. Esa es la advertencia más efectiva para los invasores. Después de unos 15 minutos, Uva regresó con su paso firme y musculoso. En el hocico traía varias presas con el cuello roto. Era hora de disfrutar del botín de guerra. Uva escogió uno gordito y empezó a comer. Yo llevé a mi hermano a que escogiéramos un alce más pequeño. Bajo el resplandor del atardecer, las siluetas de los 3 tigres, padre e hijos, se alargaban en el suelo. Parecía el presagio del ascenso de una joven y poderosa familia de tigres de Amur. El encuentro de hoy con los 5 jóvenes leopardos me hizo entender mejor la ley del más fuerte. Por ahora, puedo vivir una vida sin preocupaciones gracias a la protección de Uva, pero sé que algún día tendré que irme. Debo volverme más fuerte lo más rápido posible. Pasó otra noche, y Uva nos llevó con él. Continuamos patrullando el territorio. Durante el recorrido, los límites no parecían estar tan dañados. Pero, a grandes rasgos, contamos más de 20 lugares en los límites del territorio con señales de invasión. Ese número me preocupó un poco. Seguramente algo malo pasó en los territorios vecinos. Y esas criaturas no tuvieron más remedio que migrar. Maro. Más adelante está la cueva de Papá Tigre. Llevo varios días fuera y, la verdad, ya me sentía como el viajero que anhela volver a casa. Al regresar a la cueva, Papá Tigre traía en el hocico un ciervo Zika que cazó en el camino. Se acercó a Mamá Tigre, lo dejó frente a ella con un aire de querer congraciarse. Yo entendí todo. Papá Tigre ya había confirmado que el territorio era seguro, así que Mamá Tigre nos llevaría de vuelta a nuestro propio hogar. Pero sin Papá Tigre, solo con Mamá Tigre para alimentarnos a mi hermano y a mí, apenas nos alcanzaría para llenarnos. Ya era hora de que yo fuera a perfeccionar mis técnicas de caza por mi cuenta. En mi vida pasada fui un aficionado a la pesca, así que entendía perfectamente la importancia de preparar una buena carnada. En este territorio lo que más abunda son los jabalíes. Para lidiar con estas criaturas carnosas, numerosas y no muy listas, poner un cebo es la táctica más simple y efectiva. Desenterré como 10 o 15 kilos de raíces y tubérculos, los amontoné en un solo lugar y me escondí en la selva para esperar en silencio. En mi vida pasada fui humano, y en esta, soy un tigre que sabe usar la inteligencia. Eso es lo que hace a un tigre de Amur verdaderamente temible. Después de un rato, una manada de jabalíes, liderada por un macho, se acercó, con cautela hacia el cebo. No se anduvieron con rodeos y,
¡zas! Se pusieron a comer con fuertes gruñidos. Fijé mi objetivo, y me arrastré para acercarme rápidamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, salté de mi escondite de un brinco. Ignoré a los jabalíes adultos y perseguí sin descanso a uno que pesaba unos 25 o 30 kilos. Este jabalí sabía que no podía escapar, así que empezó a usar fintas. Su primer amague me tomó un poco por sorpresa. Casi pierdo el equilibrio. Para cuando me estabilicé y aceleré de nuevo, ya me llevaba algo de ventaja. Según la costumbre de un tigre de Amur, ya debería haber abandonado a esta presa. Pero yo cuento con mi energía misteriosa, así que el desgaste físico no me preocupa. Solté un rugido, aceleré y volví a perseguirlo. Lo seguí por varios kilómetros. Finalmente logré atraparlo. Cuando regresé a la cueva, papá tigre y mamá tigre ya estaban dormidos. Al día siguiente, mamá tigre nos llevó lejos de ahí. Papá tigre se quedó echado en la cueva, no salió a despedirnos. Supongo que para él, esto solo fue un pequeño episodio en su larga vida de tigre. Pero apenas pusimos un pie en el territorio de mamá tigre, surgió un problema. En el suelo había un desorden de huellas de nuestra misma especie. Eran de una tigresa con 3 cachorros. Mamá tigre caminaba por la montaña, soltando rugidos llenos de una furia asesina. No tenía ojos para nada más. Solo quería encontrar a la intrusa. Y aunque la otra también era una madre con crías, mamá tigre no iba a tenerle ninguna compasión. A más de 10 kilómetros de la cueva, volvimos a encontrar las huellas de esa tigresa. Y también el cadáver de un ciervo macho adulto. Mamá tigre estaba que echaba humo por dentro. Era como si un extraño entrara a tu casa y no solo hiciera un desastre, sino que además dejara un montón de basura apestosa. Caminaba y rugía de coraje, como una de esas doñas escandalosas que se la pasan peleando en la calle. Al anochecer, mamá tigre dejó de rugir. Buscó un lugar alto y se quedó observando los alrededores en silencio. Aguzó el oído y, de repente, su mirada se clavó en un punto, y caminó en esa dirección. De pronto, me pareció escuchar un rugido muy débil. A unos 200 o 300 metros, al pie de la montaña, una tigresa de aspecto algo delgado nos estaba observando fijamente. Las miradas de las dos tigresas se encontraron en un instante. Mamá tigre soltó una serie de rugidos. La tigresa de enfrente no se quedó atrás y también rugió. Cuando dos tigres se encuentran, sobran las palabras. Se fueron directo a los golpes. Como si fueran dos gatos caseros peleando, se lanzaban zarpazos, arañándose y mordiéndose el uno al otro. Mientras se mordían, rodaban por el suelo. Aunque la escena no era tan majestuosa como una pelea de machos, era igual de sangrienta y cruel. Al poco tiempo, ambas tigresas terminaron heridas. La invasora llevaba claramente las de perder. Comparada con el físico de mamá tigre, era mucho más pequeña, y aunque luchó con todas sus fuerzas, no pudo evitar la derrota. Mamá tigre la derribó de un zarpazo y la mordió con ferocidad. Al ver que su madre estaba perdiendo, los 3 cachorros que estaban escondidos no aguantaron más y salieron corriendo. Se amontonaron junto a su madre, soltando unos rugidos infantiles, tratando con todas sus fuerzas de parecer feroces. Esperaban que eso asustara a mamá tigre. Quizás fue por el comportamiento de los cachorros que mamá tigre, quien llevaba la ventaja, no continuó con el ataque. Todos los seres vivos tienen sentimientos, y más aún tratándose de otra madre. Después de un rato, la tigresa que yacía en el suelo recuperó un poco de fuerza e intentó levantarse apoyándose en sus patas. Mamá tigre pensó que todavía no se daba por vencida, y su mirada se volvió afilada de nuevo. Se preparó para atacar otra vez, pero la invasora parecía conocer las consecuencias de resistirse. Bajo la mirada atenta de mamá tigre, la otra se postró en el suelo. La expresión de mamá tigre se relajó, ya que la otra había renunciado a su orgullo de reina. No acabaría con ella ni con sus hijos, pero expulsarlos de su territorio era algo seguro. Mamá tigre observó con sus propios ojos cómo se marchaban de su territorio, y solo entonces se relajó. La escena de hoy la puso en alerta. Esta tigresa invasora, o le habían quitado su territorio en una pelea, o su macho había sufrido un accidente. Sería muy difícil para ella sola criar a 3 cachorros. Aunque mamá tigre les perdonó la vida, no sobrevivirían muchos días. De ahora en adelante, todos los días, además de patrullar el territorio con mamá tigre, me dedicaba a esperar que trajera comida.
Si lográbamos sobrevivir a este invierno, para el próximo año ya podría considerarme un tigre de verdad. Cada vez que llegaba la noche, salía a escondidas a entrenar, siguiendo el plan de mi vida pasada, de correr por la noche y por la mañana. Además, trepaba árboles para ejercitar los músculos y la potencia de mis extremidades. Si en el camino encontraba ginseng silvestre, no dudaba en comerme uno. Claro que, cuando entrenaba, casi siempre me llevaba a mi hermano tigre conmigo. Y justo en ese momento, en los límites del territorio de mamá tigre, una imponente figura de tigre se acercó lentamente. Era papá. Había cruzado su propio territorio para visitarme a mí y a mi hermano. Justo cuando papá tigre se frotaba contra mi pelaje en señal de afecto, yo descubrí con sorpresa una cicatriz de un zarpazo en su pecho. Debió de habérsela hecho otro tigre macho. Más tarde, papá tigre nos contó la razón. El dueño del territorio vecino al suyo fue asesinado por otro tigre macho adulto, que además se apoderó del territorio. Por eso tantas criaturas huían despavoridas antes. Supongo que la tigresa invasora de hace rato probablemente perdió a su macho y su territorio, y vino a buscar comida aquí, con mamá tigre. Parece que papá ya se peleó con el recién llegado y ahora están negociando. Se apresuró en venir, era obvio que le preocupaba que ese tipo nos viniera a buscar pleito. Al fin y al cabo, por más fuerte que sea mamá, no podría con un tigre macho. Papá nos llevó a patrullar el territorio de mamá. Le dio un montón de advertencias a mamá para cuando él no estuviera, que si se topaba con el nuevo, debía escapar de inmediato. Al llegar a la orilla del territorio de mamá, papá patrulló toda la frontera, pero no vio a su poderoso rival. Sin embargo, al cruzar una ladera, no tardó en encontrar algo extraño, el cadáver casi en descomposición, de un cachorro de tigre siberiano. El cadáver parecía ser del cachorro de la tigresa, que invadió nuestro territorio. Incluso un tigre siberiano tan fuerte tiene momentos de debilidad y desamparo. Un cachorro estaba muerto. La tigresa y sus otros cachorros seguro no la librarían. Papá aguantó el mal olor y buscó por los alrededores. De repente, una figura igual de imponente apareció en el bosque a 2 kilómetros de distancia, quedándosele viendo fijamente a papá. De inmediato, papá lanzó un rugido de advertencia. Aquel tigre macho tenía una larga cicatriz en la cara, que le iba desde la frente hasta la nariz. Parece que papá ya se había peleado con él antes, y aunque no ganó, tampoco perdió. El tigre del otro territorio nos miró a toda la familia. Con una mirada indiferente, se dio la vuelta y se adentró en el bosque, como diciendo que cada quien a lo suyo. Después de patrullar la frontera del territorio, el ambiente en el camino de regreso era un poco tenso. Tal vez era por la presión del tigre vecino. Papá también se quedó pensando. El dueño anterior de ese territorio era un tigre viejo, que no se metería en problemas con un papá joven como el mío. Pero ahora que había un nuevo dueño, la presión para mamá era aún mayor, y papá no sabía qué hacer. Después de todo, el otro no había venido a buscarnos pleito directamente, así que no había razón para atacarlo. Sin embargo, justo cuando estábamos por llegar a la cueva, escuché claramente el sonido de algo pisando la hierba a lo lejos. Miré a papá y a mamá, pero parecía que no habían oído nada. En ese instante se me ocurrió una idea. Últimamente me he sentido mucho más fuerte. Era una buena oportunidad para ponerlo a prueba, y de paso me llevaría a mi hermanito. Total, ya casi llegábamos a casa, no había peligro. Siguiendo ese sonido débil, me llevé a mi hermano y nos acercamos sigilosamente. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, tomé impulso con las patas traseras y salté hacia los arbustos, de donde venía el sonido. Sentí que había atrapado a una presa peluda bajo mi cuerpo, y era bastante grande. Cuando bajé la mirada, me quedé helado. Era un pequeño tigre, flaco como un esqueleto. Era el mismo que había entrado a nuestro territorio con su madre hacía unos días. No sé cómo es que regresó. A mi hermano no le importó nada de eso. Para él, este pequeño tigre era un invasor, y quería hacer como mamá y romperle el cuello de una mordida. Rápidamente, detuve a mi hermano. De repente, una idea muy particular se me ocurrió. Tomé a mi hermano y retrocedimos, hasta que el pequeño tigre nos perdió de vista. A unos cientos de metros detrás de él, en una cueva de roca, había otro pequeño tigre blanco, igual de flaco y débil. A su lado,
yacía su madre, que llevaba muerta menos de 2 semanas. La familia del que fuera el rey de las bestias había caído tan bajo. Después de echar un vistazo a la selva que me rodeaba, tomé una decisión muy audaz. Voy a ayudar a estos 2 cachorros invasores. Después de todo, aunque tengo cuerpo de tigre, en el fondo mi alma sigue siendo humana. En cuanto a si podrán sobrevivir o si mamá tigresa los descubrirá y los matará, eso se lo dejaré al destino. Mi hermanito tigre se asustó con lo que hice. No sabía qué hacer, si ir a contarles a nuestros padres o no, pero al volver a la cueva, mi hermano no me acusó. En vez de eso, buscó un rincón para enfurruñarse solo. De verdad no entendía por qué su hermano mayor quería ayudar a los invasores. Al amanecer, papá tigre se preparó para volver. Él también tiene su propio territorio que proteger. En los días siguientes, me puse a practicar sin parar y, poco a poco, incluso logré cazar con éxito por mi cuenta animales de gran tamaño. Combinando eso con la energía misteriosa de mi cuerpo y que, de vez en cuando, masticaba unas rebanadas de ginseng silvestre de montaña, mi cuerpo ya ha comenzado a fortalecerse. En lo que respecta a la caza y la supervivencia, siento que todavía tengo mucho que aprender. Tengo la inteligencia y la forma de pensar de un humano y también el físico de un tigre de Dong Bay, un físico súper fuerte. Si combino ambos, entonces un tigre de Dong Bay, fuerte y feroz, con la inteligencia de un humano, debería poder llegar a la cima de este bosque. No. Durante este tiempo, cada vez que tenía oportunidad, la comida que me daba mamá tigresa, incluida la que yo mismo cazaba, se la daba a escondidas a esos 2 cachorritos. Pero lo que me da dolor de cabeza es que las técnicas de caza se transmiten de padres a hijos y estos 2 cachorros tendrán que aprenderlas tarde o temprano. Parece que esa tarea también me va a tocar a mí. Comer, entrenar, cazar y alimentar a los 2 huérfanos, esas cosas ocupaban mi vida diaria. Tras un tiempo de entrenamiento y de acumular experiencia en combate real, mi porte cambió de forma radical. Mi tamaño ya era casi como el de mamá. Y fue precisamente por eso que me di cuenta de que me trataba cada vez peor. No solo me daba cada vez menos de la comida que traía, sino que incluso al cazar, a veces me regañaba, a veces hasta me rugía un par de veces, con un claro tono de advertencia. Yo entendía perfectamente, mamá tigresa ya me estaba viendo como un adulto. Después de todo, cuando los tigres crecen, su sentido de territorialidad se fortalece poco a poco. Y a eso hay que sumarle que mi apetito ha aumentado muchísimo últimamente, lo que hizo que mamá tigresa se sintiera amenazada. Aunque todavía no tengo la edad para dejar a mi madre y vivir por mi cuenta, ya muestro tendencias a competir con ella por el territorio y los recursos. Esa es también la razón por la que la actitud de mamá tigresa hacia mí empeora cada día. Quizá después de este invierno, mamá tigresa me expulse sin piedad. Esta es una regla natural que los tigres de Dong Bay han seguido por miles de años para poder sobrevivir. Incluso si fuera a cazar al territorio de papá tigre, necesitaría su aprobación. De lo contrario, sería un invasor. Y aunque sea su propio hijo, papá tigre no tendría ninguna piedad. Calculando los días, ya casi es hora de que papá tigre venga a visitarnos. Esta vez, pienso hablar con papá tigre sobre este problema. Después de todo, en el territorio de mamá tigresa, las presas pequeñas ya son muy escasas. Así que, a partir de entonces, cada vez que salía a cazar solo, todos fueron muy listos y corrieron lejos de la cueva, a un lugar a más de 30 kilómetros. Pero no esperaba que el peligro me siguiera. Mientras arrastraba el cadáver de un alce de regreso, el rastro de sangre que dejaba se esparció con el viento. De la nada, un enorme oso negro los empezó a perseguir, atraído por el olor. Y para colmo, era el mismo que papá tigre, al que le había dado una lección. Este bicho no era algo con lo que pudiera meterme ahora, pero al ver la presa que tanto me costó cazar durante horas, simplemente no podía resignarme a abandonarla así como así. Viendo que la silueta del oso se acercaba más y más, me desesperé y solté la presa para rugirle en la dirección por la que venía. Quizás por miedo a mi rugido, y sumado a que mi tamaño era casi el de un tigre adulto, hizo que el oso negro se detuviera en seco. Pero cometí un gran error. Después de asustarlo, tomé de nuevo mi presa y seguí, pero eso solo despertó la curiosidad del oso. Después de todo, ¿qué tigre le teme a un oso negro como para renunciar a la comida en su propio territorio? Al notar eso,
el oso negro dedujo que este tigre siberiano frente a él le tenía algo de miedo. Probablemente era uno recién convertido en adulto. Ante una presa tan grande, el oso negro finalmente decidió seguirme de nuevo. Me di la vuelta y me quedé helado. El oso, que antes dudaba, de repente se paró en dos patas y me gruñó, para provocarme. Era una provocación, descarada. Solté la presa. Le respondí con un rugido sin dudarlo. Estaba en juego el honor de un futuro rey, pero con esto, el oso negro estuvo aún más seguro, de que yo era un tigre joven y sin experiencia. Para él, esto era un regalo del cielo, una oportunidad de oro. Pero yo no le tenía nada de miedo. Los músculos de todo mi cuerpo estallaron con una fuerza increíble y me lancé a morder al oso, aunque le clavé los dientes en el costado del abdomen. Él también me dio un zarpazo, pero no logró herirme. Pero el dolor solo estimuló más los nervios del oso negro, desatando por completo su instinto de lucha. Yo lo esquivaba sin parar, y al mismo tiempo aprovechaba mis ventajas para hacerle el mayor daño posible, pero la defensa de este animalote negro era altísima. Entonces, sin importarme las heridas, decidí atacar intercambiando golpe por golpe. La energía misteriosa dentro de mí comenzó a activarse. Luché con tanto valor que el oso negro empezó a acobardarse. Incluso aprovechó un momento en que nos separamos para salir huyendo. Era la primera vez que ganaba una batalla por mis propias fuerzas. Y mi oponente era un oso negro adulto. Esta hazaña era suficiente para presumir, ante cualquier otro tigre siberiano de mi edad. Tardé más de 2 horas en arrastrar la presa a un lugar plano. Con la comida que repuse, sentí que mi energía interior se fortalecía. Tomé lo que quedaba de la presa y me dirigí hacia donde estaban los dos tigres huérfanos. Desde que mamá tigresa empezó a mostrarse cada vez más distante, conmigo, empecé a alimentar a los 2 tigres huérfanos, con especial dedicación. Después de alimentarlos durante 1 o 2 meses, esos 2 tigres huérfanos ya no nos veían con hostilidad ni a mí ni a mi hermanito. Después de todo, los tigres siberianos también son seres con espíritu. Si logro someterlos y criarlos para que sean mis leales subordinados, entonces, en el futuro, es muy probable que de mis propias garras nazca el rey más poderoso en la historia de los tigres siberianos. Un equipo enfrentando a 4 tigres adultos, por más poderoso que seas, si te los encuentras, terminarás con un amargo final. Llegué con la comida a la cueva donde se refugian los 2 huérfanos. Esta vez, después de dejar la comida, no me fui de inmediato. Planeaba ponerlos a prueba. Si todavía me ven con hostilidad, entonces tal vez no los conserve. A propósito, vine cubierto de heridas externas. Vine herido justo para este momento. Incluso si aprovechan la oportunidad para atacarme, podría encargarme de ellos fácilmente. Cuando los 2 cachorros vieron la comida en la entrada de la cueva y a mí, herido a poca distancia, pasaron de largo la comida y vinieron directo hacia mí, rugiendo con angustia. Uno de ellos incluso comenzó a lamer mis heridas sin parar. Al sentir lo que hacían los 2 pequeños, supe que no estaba alimentando a un par de malagradecidos. Entonces, fingí usar todas mis fuerzas para empujarlos hacia la comida. Estos 2 ingenuos y fieros cachorros no tenían ni idea de las trampas de este mundo. Al ver que estaba tan herido y aún así me preocupaba por ellos, bajaron la cabeza y comenzaron a frotarse contra mí. No podían ser más cariñosos. Me gané su afecto y confianza. Si garantizo su comida y los crío hasta que crezcan, en el futuro mi idea de formar el equipo de batalla más fuerte de los tigres siberianos tendrá la posibilidad de hacerse realidad. Los empujé hacia la comida una y otra vez. Solo entonces los 2 pequeños fueron a desgarrar la presa y empezaron a comer. Para poder distinguirlos, los llamé Tigre 1 y Tigre 2. Por ahora, aunque luche a muerte, solo puedo herir a un oso negro. Todavía no puedo matarlo como lo haría un tigre adulto. Esto también significa que, aparte de esas enormes bestias con las que no debo meterme, si me encuentro con un depredador mediano, como un leopardo, puedo enfrentarlo cara a cara. Justo en ese momento, Tigrillo llegó corriendo con un trozo de carne en el hocico. La mirada que Tigre 1 y Tigre 2 le lanzaron a Tigrillo, aunque no era hostil, tampoco se podía decir que fuera muy amistosa. En ese instante, decidí hacer que los pequeños entrenaran juntos para cultivar el espíritu de equipo. Así evitaríamos peleas internas en el futuro. Llamé a los 3 cachorros.
y los llevé a un cañón escondido en el bosque de la montaña, donde comenzó su primer entrenamiento formal. No paramos hasta que anocheció y cayeron rendidos de cansancio, aunque durante este tiempo no he comido la comida que provee mamá tigresa. De vez en cuando regreso a los alrededores de la cueva para observar sus movimientos, para evitar que descubra el escondite de Tigre 1 y Tigre 2. Al mismo tiempo, cuando mamá tigresa sale a cazar, la sigo para aprender de su experiencia en secreto. El clima se fue enfriando poco a poco, y cada vez había menos animales que cazar. Incluso hubo una vez en que mamá tigresa y yo le echamos el ojo a la misma presa. Al final, fui yo quien cedió. Después de todo, mamá tigresa es la reina de este territorio. Después de darle muchas vueltas, decidí arriesgarme y entrar en el territorio de papá tigre para cazar. Antes de irme, le di instrucciones a Tigrillo. Tengo que proteger bien a Uday y a Uer. Si no, con el carácter que tienen los tigres de Siberia, en cuanto mamá tigresa sepa que existen, no dudará en matarlos. Después de correr intermitentemente durante medio mes, finalmente llegué al territorio de papá tigre. Tal como sospechaba, el territorio de papá tigre está lleno de recursos. Es común ver herbívoros como jabalíes y ciervos Zika. Tardé más de 2 horas, hasta que finalmente pude acechar a una manada de jabalíes. No hay técnica, solo una explosión de fuerza bruta. Ahora mi poder es tan grande que puedo aplastar a cualquier jabalí sin problemas. Cacé 2 jabalíes. Me comí uno y dejé el otro a propósito. Es un regalo para papá tigre, de parte de este intruso. Cuando oscureció, entré en la montaña donde está su cueva. Antes de acercarme, sentí que algo no andaba bien entre la maleza. Estaba demasiado silencioso. Así que miré hacia la montaña de enfrente, y solté un fuerte rugido. Poco después, papá tigre, que estaba oculto entre la hierba, apareció lentamente. Si hubiera entrado sin más, seguro me habría llevado una buena paliza. Después de todo, ahora soy un tigre y para él ya represento un peligro. Quizás el olor familiar lo confundió. El cachorrito que no había visto en 1 o 2 meses, ahora había crecido hasta tener casi el tamaño de un adulto. A cualquier padre le extrañaría. Vi claramente la cautela en la mirada de papá tigre. No pude evitar soltar un suspiro. Luego, bajé la cabeza y retrocedí lentamente, dejando a la vista el jabalí que traje, dejando claro que no tenía malas intenciones. Papá tigre se acercó. Olfateó la presa que traje, dudando un poco. Su mirada pasaba de la presa a mí, y de mí a la presa. Yo esperé en silencio, sin prisa. Al fin y al cabo, no es raro entre los tigres de Siberia que un hijo desafíe a su padre para quedarse con su territorio. Después de casi 1 hora de tensión, papá tigre por fin tomó una decisión. Avanzó unos pasos. Se frotó contra mí y luego soltó un gruñido bajo. Después, tomó el jabalí que le traje, y se fue. Aunque papá tigre ya no me trataba con el mismo cariño de antes, al menos me permitió cazar en su territorio por un tiempo. La reacción de papá tigre fue, a la vez, esperada e inesperada. Creí que me expulsaría sin más, o que me daría una lección, pero me dio una oportunidad. Quizás esa concesión contenía lo último que le quedaba de su amor de padre. Pero lo entiendo, hacerme más fuerte es lo correcto. Y aunque mis padres se distancien de mí, nunca me arrepentiré. Mientras caminaba con paso cansino por el territorio de papá tigre, en ese momento, me sentí solo. Quizás cada tigre de Siberia ha tenido que pasar por un momento como este, ya sin la ayuda de mis padres. Mi mundo será mucho más amplio. Con el permiso de papá tigre, puedo estar seguro de que no moriré de hambre cuando llegue el invierno. Una vez que cumplí mi objetivo, decidí regresar. Caminé un poco y, de repente, en un claro más adelante, apareció el cadáver de un leopardo. Una intensa inquietud me obligó a dar la vuelta de inmediato y a salir corriendo como loco en la dirección opuesta. Aunque no soy supersticioso, le hice caso a mi instinto y crucé rápidamente esta zona de traslape para entrar en el territorio de mamá tigre. Justo cuando soltaba un suspiro de alivio, un frío glacial me recorrió la espalda hasta el cerebro. Un tigre macho. En ese preciso instante, me observaba con una mirada gélida. Mi cuerpo temblaba por instinto, pero a duras penas logré controlarme. Era el tigre tuerto. Había estado siguiendo mis huellas todo este tiempo. Sentí un pánico retrospectivo. Si hubiera sido un poco más lento, ahora mismo sería un cadáver.
frente a la mirada gélida y mortal del tigre tuerto. No retrocedí. Me planté frente a él y le devolví la misma mirada, grabando en mi memoria el peligro de este encuentro. Cuando sea adulto, juro que me vengaré por lo de hoy. Pero mi corazón, que apenas se había calmado, volvió a llenarse de una extraña inquietud. De pronto, un rugido furioso resonó en el bosque. Venía de la dirección donde estaban Tan Ni, Uday y Uer. ¡Maldición! Mi corazón dio un vuelco. Corrí a toda velocidad en dirección a la cueva de rocas. Al llegar, frente a la cueva, estaba Uday, temblando pero bloqueándole el paso a mamá tigre. Tenía todo el pelaje erizado. No importaba cuánto le rugiera furiosa nuestra madre. Uday se mantenía firme, sin moverse. El pequeño recordaba lo que le había encargado antes de irme. Y, por primera vez, le rugió a nuestra madre. Mamá tigre, al escuchar ese rugido que no era particularmente fuerte, se quedó pasmada. No podía creer que el cachorro que ella había criado se atreviera a tanto. Para ella, esto era una auténtica deshonra. Así que, furiosa con su hijo por interponerse una y otra vez, levantó su poderosa garra y mandó a volar a Uday a 10 metros de distancia. Mamá tigre se acercó paso a paso a Uday y Uer. En ese momento crítico, llegué justo a tiempo y me interpuse, enfrentándome a mi madre. Solté un rugido de advertencia de inmediato. No quería pelear con mi propia madre a menos que fuera absolutamente necesario. Pero a ella no le importó mi advertencia. Abrió el hocico y me mordió en el hombro. Ante su ataque, no me resistí. Quizá fue el olor a sangre lo que la calmó, porque su expresión de furia incontenible se fue suavizando. Después de todo, ni la tigresa más feroz se come a sus cachorros. Todavía le quedaba un último rastro de instinto maternal. Simplemente no podía entender por qué su propio hijo ayudaría a los descendientes de un invasor. La expresión de su rostro cambiaba constantemente. Finalmente, pareció tomar una decisión y soltó un potente rugido. Era su despedida final. Luego, se marchó sin mirar atrás. Uday, dándose cuenta de lo que pasaba, corrió tras ella, pero mi madre lo pateó y lo apartó de nuevo. Al ver esa escena, sentí una profunda desolación. Mi hermano y yo habíamos sido exiliados sin piedad por nuestra propia madre, aunque alguna vez había imaginado que este día llegaría, pero no pensé que pasaría tan rápido. Sin embargo, por el bien de mis planes a futuro, no me queda de otra que proteger a Uday y Uer. Si logro sobrevivir a este invierno, seré de esta montaña el futuro rey absoluto del bosque. Ya no podemos seguir en este lugar. Debo encontrar un lugar seguro donde instalarnos, lo antes posible. Tiene que estar cerca del territorio de mis padres, pero también lejos de ese tigre tuerto. Me tomó 2 horas. Llevé a los 3 pequeños a un refugio temporal que está cerca de una fuente de agua. Y, además, tiene una cueva de piedra natural. Quizás es porque aún no se adapta, pero la mirada de mi hermano tigre, Uday, sigue perdida y confundida. Pero no me acerqué a consolarlo. Cada tigre siberiano debe seguir su propio camino, pero yo quiero que Uday tenga una vida de tigre, completamente diferente a la de los demás. Ahora que tengo que criar a 3 cachorros, debo asegurarme de cazar una presa con el peso suficiente cada día. Además, la tarea de enseñarles a cazar a los 3 pequeños también ha recaído sobre mí. Descansé un momento, y salí con los 3 cachorros. Sin embargo, justo cuando llegamos al borde del territorio de mamá tigresa, de repente se escuchó un alboroto en el bosque. Apuré a los 3 pequeños para que se escondieran entre los arbustos. Al poco tiempo, apareció una manada de lobos grises, que estaban migrando. Eran unos 20 y tantos, grandes y pequeños. Aunque su tamaño no era muy grande, eran demasiados. No sé a dónde se dirigía esta manada de lobos grises. Por la seguridad de los 3 pequeños, decidí esperar. Pero las cosas no siempre salen como uno planea. 2 o 3 lobos grises empezaron a caminar sin darse cuenta hacia nuestro escondite. Quizás la manada planeaba descansar aquí, y como depredadores, es natural que revisen primero los lugares donde podría haber una emboscada. Les hice una seña a los 3 pequeños, para que no hicieran ningún ruido. Eché un vistazo a los alrededores y ya tenía un plan de emergencia en mente. Si la manada nos descubría, haría que los pequeños buscaran un árbol alto para que se subieran. Sin tener que preocuparme por ellos, incluso si tuviera que enfrentarme a más de 10 lobos grises adultos.
No tendría ni una pizca de miedo. Unos cuantos lobos grises avanzaron unos pasos y de repente se detuvieron. Parecía que habían olido algo que los aterrorizaba. Sus patas comenzaron a temblar sin control. Al ver eso, supe que ya no podía esconderme. Antes de que los lobos pudieran aullar, tomé la iniciativa y ataqué primero. Ya que me descubrieron, como tigre siberiano, debo ser yo quien ataque. Los lobos grises soltaron una serie de aullidos al instante. Luego, se agruparon rápidamente para defenderse. Confiando en su superioridad numérica, no dejaban de gruñir para advertirme, intentando asustarme para que retrocediera. Solté un rugido de tigre, fuerte y profundo. A excepción del lobo alfa, que se mantenía relativamente tranquilo, los demás lobos grises ya estaban entrando en pánico. El lobo alfa enseñó los dientes, y no parecía tener intención de retroceder. Lástima por ese lobo, que ni en 1.000.000 de años se imaginaría que soy un tigre siberiano con alma de humano. Un tigre que no juega para nada según las reglas. Me lancé directo hacia la jauría y ataqué al lobo alfa. De un zarpazo lo mandé a volar y me detuve. Después de todo, no quería que un montón de lobos grises me acorralaran. Al ver eso, la jauría ya no se atrevió a quedarse y huyó, con la cola entre las patas. Los 3 pequeños que esperaban en el árbol también se deslizaron por el tronco. Para ellos, fui más valiente que un tigre adulto. Sus ojos estaban llenos de pura admiración. Solté un gruñido mientras observaba cómo se alejaba la jauría. Por alguna razón, volví a sentir una sensación de peligro. Desde que nos mudamos a este infierno, he notado que hay una cantidad sorprendente de depredadores y presas por todos lados. Así que decidí pasar a la ofensiva. Imitando a mis padres, comencé a patrullar esta pequeña área, para ahuyentar a los depredadores pequeños y medianos que competían conmigo por la comida. Descansé un rato en la cueva para recuperar energías, contemplando el territorio que aún no era mío. Y una gran ambición comenzó a crecer en mi interior. A partir de ahora, comenzaría a forjar mi camino para convertirme en el rey. Llamé a los 3 pequeños para que me siguieran y así comenzamos oficialmente nuestro patrullaje. Aunque mi presencia no es tan intimidante como la de un tigre adulto, hoy mismo iba a ahuyentar a esos cazadores para demostrar mi poder. Sabía que esto podría molestar a mis padres, pero la verdad, ya no me importaba. Total, después de este invierno, ya no habrá lugar para mí aquí. Hoy, al patrullar de nuevo, sentí algo que nunca antes había experimentado. Tal vez fue porque mi rugido fue demasiado estruendoso, y terminé alertando a mis padres, que estaban de luna de miel a lo lejos, en el territorio de papá. Papá pareció entender lo que hacía y también soltó un rugido, mostrando su descontento. Pero no le di importancia a su advertencia. A fin de cuentas, soy su hijo. Mientras no cruce ciertos límites, él no me hará nada. Además, ahora mismo papá está de luna de miel. No tiene tiempo para estas tonterías. Para él, la reproducción es lo más importante. Incluso cuando me advirtió, sentí el impulso de responderle con otro rugido. En ese momento, entendí por qué los tigres siberianos expulsan a sus crías casi adultas. Son unos verdaderos hijos rebeldes. Y aunque mi tamaño ya casi era el de un adulto, siempre hay animales que no me tienen miedo. En una colina cercana, había 2 leopardos, sentados juntos, observándome patrullar. Los miré fijamente por un momento, y de inmediato reconocí que esos 2 leopardos eran mis enemigos. Tiempo atrás, cuando papá nos llevó a mi hermano y a mí a patrullar, mató a un leopardo, el hermano de este par. Quizá por las duras pruebas de la selva, la presencia de los 2 hermanos se había vuelto más reservada. O tal vez era por el temor que le tenían a mi padre. No se lanzaron a atacarme de inmediato, pero aún así, subestimé el odio que sentían por mi familia. Mientras oscurecía, y llevaba a mis 3 hermanos de vuelta a la cueva, esos 2 leopardos salieron lentamente de la selva, y me cerraron el paso. No sé de dónde sacaron el valor esos 2 sobrevivientes para atreverse a desafiarme. Era la oportunidad perfecta para dar un escarmiento. Al parecer, los 2 leopardos también me reconocieron. Después de todo, mi padre mató a su hermano, así que buscar venganza de este cachorro era de esperarse. Protegí a mis hermanitos a mi espalda y lancé un furioso rugido hacia los 2 leopardos en la distancia. GRRR. Como un rey esperando el desafío de sus enemigos. Aunque yo era mucho más grande que un cachorro de tigre normal, los hermanos leopardo todavía no me tomaban en serio.
Uno a la izquierda y otro a la derecha, me rodearon. La batalla era inminente, y en el bosque de alrededor, muchos depredadores estaban observando. En esta batalla, tenía que usar la fuerza de un rayo, para derrotar a los hermanos Leopardo y así dar el primer paso en mi camino para convertirme en rey. Ante el cerco de los hermanos Leopardo, fui yo quien atacó primero, pero después de varios meses de supervivencia, la coordinación de los hermanos Leopardo era aún mejor. Cuando atacaba a uno, el otro se lanzaba ferozmente sobre mí, y cuando me veía forzado a darme la vuelta para defenderme, el otro atacaba mi otro flanco de la misma manera. No tenía ni el más mínimo miedo. Mi gruesa capa de grasa impediría que una mordida me abriera el vientre, pero si yo lograba morder a cualquiera de ellos, una sola vez, sería fatal para ellos. Así que, concentré todas mis fuerzas en el leopardo que tenía enfrente. Sin embargo, a mi velocidad actual, no era rival para un leopardo. Cada vez que estaba a punto de morderle el cuello, yo lograba esquivarme, pero no tardé en encontrar una solución. Fingí perseguir ferozmente al leopardo de enfrente, pero solo era una finta. En el instante en que el leopardo que estaba detrás de mí se lanzó a atacar, me di la vuelta bruscamente y lo mordí. La columna de un leopardo es dura y a la vez frágil, pero con mi terrible fuerza de mordida, comparable a la de una tigresa adulta, se la partí en un instante. El otro leopardo quedó aterrorizado por el horrible estado de su hermano y, cuando reaccionó, huyó despavorido, sin mirar atrás. Para él, un pequeño tigre de la selva no debería ser tan feroz. Por la seguridad de mis 3 hermanitos, no lo perseguí. Estaba seguro de que la batalla de hoy haría que los depredadores que observaban reconocieran mi poder. Ahora, aparte de un verdadero tigre macho adulto, ningún depredador se atrevería a enfrentarme cara a cara. Resuelto el pequeño problema, continué mi patrullaje con mis 3 hermanos. Fue entonces cuando olí un aroma familiar en el aire. Miré hacia una ladera lejana y la figura de mi padre apareció de nuevo. Esta vez, no me dirigió ningún sonido, solo me observaba desde lejos con su mirada profunda y majestuosa. Era como si me estuviera transmitiendo algo. Quizás era una señal de aprobación. Sin embargo, justo en el borde del bosque, cuando estábamos a punto de entrar en el territorio de mi madre, desde las montañas no muy lejanas, se escuchó el rugido de otro tigre macho. Era la voz de un macho completamente desconocido. Pasaron unos minutos. Desde otra parte del bosque se escuchó el rugido de otro tigre macho. Un segundo tigre macho adulto y desconocido. Empecé a sentirme un poco nervioso e inquieto. Justo en ese momento, un rugido familiar y mucho más potente retumbó a lo lejos, como si estuviera respondiendo. Por fin pude respirar tranquilo. Con mi padre, un tigre macho en la flor de la vida, vigilando el área. Ningún otro tigre macho se atrevería a invadir nuestro territorio a la ligera, a menos que mi padre perdiera en una pelea contra él. Pero eso es imposible. En cuanto a tamaño y fuerza, mi padre está sin duda en la cima de la generación actual de tigres macho adultos. Dudé un momento, pero al final decidí seguir avanzando por el borde del territorio. Por un lado, para respetar el derecho de mi madre como dueña de estas tierras. Y por otro, también quería echarle un ojo a ese tigre macho adulto que acababa de llegar. Seguramente es un nómada recién convertido en adulto, buscando por todas partes un territorio del que pueda apoderarse. O quizás llega a los límites de un territorio ya ocupado y ruge para provocar. Si el dueño no responde o da señales de ser viejo y débil, entonces él aprovecha la oportunidad y ataca. Si pudiera ver a ese tigre desconocido con mis propios ojos, y evaluar su fuerza, podría prepararme para el futuro. Cuanto más avanzaba, más intensa se volvía mi inquietud. Muchas veces, el sexto sentido de un tigre es increíblemente preciso. Así que le dije a mi hermano menor que se llevara a Auda y a Uer por otro camino, mientras yo me dirigía hacia donde provenía el rugido. Y efectivamente, después de caminar menos de 2 kilómetros, vi a través de un claro entre los árboles a ese imponente tigre adulto. De inmediato, un intenso deseo de pelear se apoderó de mí. Quizás presintió algo, porque este tigre miró con recelo en mi dirección e incluso pasó justo por donde yo estaba, escondido. Aunque acababa de alcanzar la adultez, tanto su peso como su fuerza y la potencia de su mordida eran superiores a los míos. En este momento, lanzarme a pelear solo por el impulso
Era obviamente una decisión poco inteligente. Reprimí mis ganas de pelear. Y lo observé pasar frente a mí. Solo denme otros 6 meses y seré invencible en este bosque. En ese instante, no me di cuenta de que, sin saberlo, mi deseo de pelear se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto de que ya no parecía humano. Últimamente, mi madre ha estado ansiosa por tener otra camada con mi padre, así que he sido yo quien ha estado cazando en su territorio. Lo que cazo es suficiente para alimentarnos a mí y a mis 3 hermanos menores. Y un día, justo cuando les estaba enseñando a los 3 pequeños algunas técnicas de caza, sucedió algo fuera de lo común. En la zona donde se cruzan los territorios de 3 tigres siberianos, una serie de rugidos, como olas, arrasaron el bosque. Esos rugidos estaban cargados de furia. Gracias a mi agudo oído, pude escuchar otros sonidos más sutiles, y supe de inmediato que 2 tigres machos se estaban peleando. Al instante me animé por completo, y corrí hacia allá a toda velocidad. Estaba demasiado emocionado. Nunca había visto una pelea por territorio. Hoy era la oportunidad perfecta para ver el espectáculo y abrir los ojos. Corrí más de 10 kilómetros y me detuve en un lugar elevado. Desde ahí podía ver claramente la escena de la pelea. Los animales de los alrededores, asustados por el aterrador rugido, huyeron despavoridos en todas direcciones. Uno de ellos era aquel tigre de Amur recién convertido en adulto que había visto antes. Y el otro tigre no era papá tigre. De hecho, era el tigre adulto que convivía en paz con papá tigre, dominando el territorio vecino. Quizás ese tigre errante ya había visto a papá tigre y, en comparación, prefirió desafiar a este otro, que parecía menos fuerte. Los 2 tigres machos se irguieron sobre sus patas traseras, como si fueran personas, y comenzaron a arañarse el torso con las garras. En poco tiempo, ambos estaban cubiertos de sangre, pero las garras ya no eran suficientes para demostrar quién era el rey. Los 2 machos comenzaron a morderse y desgarrarse. Su pelea se resumía en una sola palabra: brutalidad. Entre los tigres siberianos, estas peleas suelen ser las más feroces y sangrientas. Es muy raro que alguno se rinda o admita la derrota. Poco a poco cayó la noche. Después del brutal intercambio inicial, ahora solo era una prueba de resistencia. Estaban esperando a ver quién cedía primero y mostraba una debilidad, pues a ese solo le esperaba un golpe mortal. Al mismo tiempo, sabían que en las montañas que los rodeaban había muchos espectadores. Presenciar la aplastante derrota del otro serviría para reafirmar su propia autoridad. Aunque ambos estaban heridos, ningún depredador se atrevía a subestimarlos, al contrario, los miraban con respeto y temor. Después de casi media hora, el tigre local fue el primero en no soportar el agotamiento. Sumado a la herida de su pata delantera, su cuerpo se tambaleó ligeramente. Y aunque se recompuso de inmediato, su oponente aprovechó esa pequeña oportunidad y, como una sombra, se abalanzó sobre él. El tigre, que apenas se había adueñado del territorio, fue sometido por el errante. No había duda de lo que pasaría. Ni siquiera otro tigre siberiano podría soportar la mordida de un adulto. Y así nació un vencedor. El territorio, que apenas se había estabilizado, volvió a caer en manos de este joven tigre. Este tigre siberiano derrotado frente a mis ojos era la viva imagen de lo que le sucede a los perdedores. Por eso siempre he mantenido un perfil bajo, acumulando fuerza y esperando a ser lo suficientemente fuerte. Entonces, emprenderé mi propio camino del rey, desafiando un territorio tras otro, hasta convertirme en el rey de reyes. Seré más fuerte que papá tigre y gobernaré un bosque aún más grande. Aprenderé de los humanos y me convertiré en el rey de los tigres siberianos. Los someteré a todos, uno por uno, y luego les asignaré sus propios territorios. Así, todos obedecerán mis órdenes. Conforme los 3 pequeños crecían, su apetito también aumentaba, y la presión sobre mí para cazar era cada vez mayor. Necesito tener mi propio territorio lo antes posible. Solo así podré satisfacer las necesidades de los 4. Después de dejar el territorio de mamá tigre, fui extremadamente cuidadoso, porque en esta zona, además de papá tigre, había otros 2 tigres machos desconocidos. Si me encontraba con ellos, mis posibilidades de sobrevivir serían muy pocas, pero, por supuesto, pasó justo lo que más temía. Apenas había encontrado un refugio temporal, cuando desde las montañas
Detrás de mí se escucharon los pasos de un tigre macho adulto. Me pregunto si este tigre macho adulto es el mismo al que papá tigre le dejó tuerto el ojo. Siempre sentí que ese tigre tuerto tenía otras intenciones. De inmediato, saltó a un lugar alto y miró en dirección a la presa. Y sí, efectivamente era el tigre tuerto, pero su comportamiento era extraño. Llevaba en el hocico la cabeza de un tigre macho sin descomponer, y la dirección en la que avanzaba era justo hacia el territorio de papá tigre, y el del nuevo vecino, hacia el borde de sus territorios. Me sentí inquieto, incluso un poco preocupado. Temía que mis sospechas se estuvieran convirtiendo poco a poco en realidad. Si esa cabeza de tigre aparecía en el territorio de mi padre, las consecuencias serían terribles. En ese momento, tuve un pensamiento espantoso. ¿Y si este tigre tuerto lo estaba haciendo a propósito, solo para provocar un conflicto entre mi padre y el joven tigre macho? Aunque el joven tigre vecino no pudiera vencer a mi padre, su juventud le permitiría causarle algunas heridas. Y entonces, el tigre tuerto aprovecharía para atacar por sorpresa. Esta idea me dio escalofríos. En mi vida pasada vi un montón de documentales de animales, pero no podía creer que un tigre de Amur fuera capaz de una treta así, una estrategia para que un tigre devore a otro. Para confirmar mis sospechas, seguí al tuerto a escondidas, desde lejos. Vi con mis propios ojos cómo entraba en el territorio de papá tigre. Luego, después de unos 10 minutos, salió de allí. La cabeza del tigre macho ya no estaba con él. Ahora, seguramente estaba en algún lugar del bosque, dentro del territorio de papá. Era de esperarse que, en cuanto mi padre la encontrara durante su patrullaje, un conflicto entre los dos tigres vecinos sería inevitable. Pero no podía ir y decirle a mi padre que esto era obra del tigre tuerto. No podía quedarme de brazos cruzados mientras conspiraba contra él. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar en el territorio de mi padre, un rugido furioso resonó. ¡Rayos! Esa voz era claramente la de mi padre. Corría a toda velocidad. Tenía que impedir que mi padre fuera al territorio vecino, pero cuando llegué a la escena, supe que ya era tarde. En ese momento, mi padre miraba la cabeza del tigre macho con una furia asesina en los ojos. Para él, el jovencito recién llegado al territorio de al lado era un mocoso sin ningún respeto, que además había invadido su territorio para dejarle esta provocación. Esto era un atentado contra la autoridad de un rey. Su autoridad era inviolable. Por sus rugidos llenos de ira, se notaba lo furioso que estaba. Si me acercaba imprudentemente en un momento como este, era muy probable que me convirtiera en el primer blanco de su furia. Después de todo, nuestra relación de padre e hijo ya no era tan cercana como antes. Ahora, lo mejor era evitar a toda costa un encuentro cara a cara entre mi padre y ese joven tigre. Pero más que esto, lo que me sorprendía era la astucia y la mente calculadora de ese tigre tuerto. Esto ya superaba lo que se esperaría de un tigre de Amur. ¿Será posible que él, al igual que yo, poseo el alma de un humano? En este momento, papá tigre es como un barril de pólvora, y la mecha es el tuerto, y la llama que está a punto de encenderla es ese joven tigre macho del territorio vecino. Papá tigre, con una mirada amenazante, se dirigió al borde de las tierras de cultivo. Estaba completamente cegado por la ira. Mientras tanto, el joven tigre macho patrullaba su territorio en el bosque, rociando orina en los árboles para marcar su olor y ahuyentar a cualquier intruso. Pero al instante siguiente, un rugido aterrador resonó dentro de su territorio. Este nuevo señor de las tierras dejó a un lado su emoción al instante. Un tigre macho había llegado a su puerta, desafiándolo abiertamente con un rugido. Habiendo acabado de derrotar a otro macho, ¿cómo podría tolerar semejante afrenta? Viendo a papá tigre acercarse cada vez más al territorio del otro, mi corazón se llenó de angustia. No podía esperar más. Cuando papá tigre pisó el territorio del joven tigre macho, no me importó nada más. Y, desde un lado del bosque, solté un rugido imitando la voz de mamá tigre. Parece que papá tigre, a lo lejos, lo escuchó y también respondió con otro rugido. Al ver a papá tigre detenerse, solté un suspiro de alivio. En los momentos críticos, nada funciona mejor que la llamada de una tigresa. Papá tigre, todavía confundido, vio que era yo. Su humor, que se había calmado, volvió a tornarse irritable. Pero lo que no me esperaba fue que cuando corrí a su lado,
Justo cuando iba a contarle lo que acababa de ver, papá tigre me dio una bofetada que me dejó aturdido. Inmediatamente después, soltó un rugido de advertencia sin disimulo alguno. Se dirigió hacia mí. Papá tigre estaba furioso, supongo que por haber imitado la llamada de mamá tigre. Me acerqué, y también le rugí, tratando de advertirle del peligro que se avecinaba. Pero justo cuando terminaba de expresarme, en el monte de enfrente, desde lo profundo del bosque, apareció el joven tigre. La atmósfera se tensó hasta congelarse, aunque papá tigre y yo estamos algo distanciados. Esto es un asunto de familia. Cuando el joven tigre se acercó, papá tigre no dudó en ponerme detrás de él para protegerme. Los dos tigres machos se quedaron mirándose fijamente. En sus ojos azules, el brillo peligroso se volvía cada vez más intenso. Mi mirada recorrió el bosque a nuestro alrededor. Mi instinto me decía que ese conspirador, el tuerto, nos estaba observando desde algún rincón. Unos segundos después, las dos siluetas se lanzaron la una contra la otra al mismo tiempo. Papá tigre demostró ser un veterano curtido en 1000 batallas. Justo en el instante en que el joven tigre se abalanzó para morderlo, su enorme garra salió disparada en el momento preciso. El joven tigre recibió el zarpazo de lleno y, al mismo tiempo, un destello de miedo y ansiedad cruzó su mirada. Sacudió la cabeza, un poco aturdido, se recompuso y volvió al ataque. Lleno de ambición, miró hacia papá tigre. Pero el resultado fue el mismo que la primera vez, fue derrotado por la abrumadora ventaja de papá tigre. Le soltó otro zarpazo. La cercanía de papá tigre con el joven macho lo hizo sentir una humillación tremenda. 2 veces lo había atacado. Y las 2 veces, lo había despachado con un simple zarpazo, como si no fuera nada. Además, le ardía la cara por el golpe. El joven tigre ya no pudo soportarlo. No paraba de soltar rugidos amenazantes y furiosos. Caminaba de un lado a otro a poca distancia, como buscando el mejor ángulo y momento para atacar. Fue en ese momento que vi la silueta del tigre tuerto. Sobre una roca, a 2 kilómetros de distancia, observaba en silencio todo lo que sucedía aquí. Al ver a papá tigre enfrentándose al joven macho, quise intervenir, pero temía empeorar aún más la situación. Papá tigre tampoco tenía intención de contenerse. Comenzó a buscar una oportunidad para tomar la iniciativa. Su experiencia en combate era muy superior a la de un novato como ese joven tigre. Papá tigre se movió, aprovechó la oportunidad y se lanzó contra él. Su cuerpo, saltando por los aires, era como una sombra amenazante, que en un instante se cernió sobre la cabeza del joven tigre. No fue hasta que papá tigre lo tuvo inmovilizado bajo su cuerpo, mordiéndolo con todas sus fuerzas, que el joven tigre se dio cuenta del verdadero terror que inspiraba. El miedo en sus ojos estaba a punto de materializarse en ese preciso instante. Se arrepintió de todo. Si lograba escapar con vida hoy, probablemente nunca más en lo que le quedaba de existencia volvería a pisar el territorio de papá tigre. Después de un rato, los colmillos de papá tigre soltaron al joven tigre. Luego, justo frente a su oreja, soltó un rugido ensordecedor. Era la advertencia más contundente. Papá tigre tampoco le dio el golpe de gracia al perdedor. Parecía ser un código no escrito en las peleas entre machos. El tigre con sal, quién sabe desde cuándo, había desaparecido. Y yo tampoco sabía que justo después de que papá tigre y yo nos fuéramos de aquí, el tigre con sal había vuelto a aparecer sigilosamente. Sacó la lengua y lamió un poco de la sangre de tigre que quedaba en el suelo. Miró a su alrededor y vio que toda la sangre esparcida por el suelo pertenecía a ese joven tigre. Una ligera onda perturbó la calma en sus ojos. Era una mirada de desdén. Olfateó el pelaje de papá tigre que había caído en el bosque, y la mirada en su único ojo se volvió aún más gélida. En un parpadeo, pasaron 3 meses. Durante ese tiempo, el joven tigre a veces venía al borde del territorio para marcarlo apresuradamente con su orina, y luego huía. Pero ese día, mientras cazaba con mi hermano tigre, sentí algo extraño en el bosque. Incluso olfateé a propósito las marcas de orina del joven tigre. Algo no cuadraba. Antes, aunque le temía al poder de papá y mamá tigre, este joven macho seguía viniendo a escondidas a rociar el borde de su territorio. Ahora el olor era mucho más débil, lo cual no era normal. Si un tigre macho deja de marcar su territorio con orina, solo hay una posibilidad.
La idea que de repente surgió en mi mente me sobresaltó, sobre todo al recordar el extraño comportamiento del tigre tuerto. La inquietud en mi corazón se intensificó. Después de este descubrimiento, me aventuré con cautela hacia lo más profundo de esta zona. Recorrí un área de varias decenas de kilómetros y olfateé 2 o 3 lugares. Las marcas de territorio que debían estar ahí habían desaparecido. Algo extraño tuvo que haber pasado, así que decidí ir a donde estaba el tigre joven, al centro de su territorio para investigar, pero la escena que vi cambió por completo mi forma de ver el mundo. Mientras más me acercaba a la cueva del tigre joven, empecé a encontrar muchos cadáveres de animales en el camino. No es raro encontrar cadáveres de animales en el territorio de un tigre siberiano, pero la cantidad de cuerpos era tal que hasta a un tigre como yo le dio un escalofrío. Era, sin duda, una masacre indiscriminada contra todos los animales. Rápidamente, trepé a una roca alta. Al mirar a mi alrededor, en un radio de 1 o 2 kilómetros, había más de 100 cadáveres de animales. Inspeccioné con cuidado cada uno de los cadáveres. Descubrí que a la mayoría los habían matado de una sola mordida en la garganta. Incluso los animales medianos y grandes, como los jabalíes, tenían las vértebras del cuello destrozadas. Lo más extraño era que sus cuerpos parecían haber sido vaciados, dejando solo la piel y los huesos. A juzgar por el clima y el estado de descomposición de los cuerpos, todos estos animales fueron asesinados en las últimas 2 semanas. Pero lo que más me aterró fue que algo tan grave hubiera ocurrido, y que no solo yo, en los límites del territorio, no notara nada raro, sino que ni siquiera mis padres, con toda su experiencia, se dieran cuenta de que algo andaba mal. Mientras investigaba, sentí una presión enorme. El bosque a mi alrededor parecía un monstruo gigante que observaba la zona. El ambiente era demasiado silencioso, ni siquiera las aves del bosque se atrevían a posarse aquí, soportando una fuerte presión psicológica. Me fui acercando a la cueva. Al entrar en un radio de 200 o 300 metros, percibí un olor extraño en el aire. Estaba el olor familiar del cuerpo del joven tigre, el aroma de otro de mi especie que no reconocía y un hedor a sangre increíblemente intenso. Caminé hacia la oscuridad que tenía enfrente. Una luz tenue me permitió ver con claridad la escena. Dentro de la cueva era una flor de una belleza siniestra que desprendía un olor a sangre insoportable. En la punta de la flor había un pequeño fruto rojo, que emanaba una fragancia irresistiblemente tentadora, pero lo que de verdad me aterrorizó fue el lugar donde estaba arraigada esta planta. Un sinfín de raíces estaban clavadas en la carne y los huesos del joven tigre. Las raíces se retorcían sin cesar, extrayendo nutrientes para alimentar la flor. Todo lo que estaba viendo era demasiado extraño. Iba más allá de todo lo que podía comprender. Aturdido, volví a oler esa fragancia seductora. Involuntariamente, di un paso al frente con mi pata delantera. Y de repente, todo el paisaje frente a mí cambió. Vi edificios altísimos, luces de neón y vida nocturna, escenas que, desde que reencarné en un tigre, casi había olvidado, aparecieron de nuevo. Asustado, bajé la mirada hacia mi propio cuerpo. La que antes era una gruesa garra de tigre, se convirtió en una mano humana con 5 dedos. De repente, sentí una sensación extrañamente familiar y reconfortante que venía de adelante. Quise acercarme a saludar, a preguntar si nos conocíamos. Pero un repentino destello de inquietud me detuvo justo cuando iba a dar un paso. Y entonces, sentí un dolor desgarrador. Cuando volví a abrir los ojos, la escena frente a mí no había cambiado en nada. Mi cuerpo seguía siendo el de un tigre del noreste. Ni siquiera mis garras habían cambiado. Pero esa planta de apariencia seductora estaba intentando con todas sus fuerzas echar raíces en mi cuerpo. Ya había atravesado la piel de mi garra. Había llegado hasta la sangre. Al levantar la vista, vi que el joven tigre en el rincón de la cueva, que antes apenas gemía de dolor, ahora era un cadáver. Su espantoso estado era idéntico al de los otros animales que estaban afuera de la cueva. Al reaccionar, instintivamente intenté arrancar el tallo de la planta con mi garra, pero para mi sorpresa, por más fuerza que hice, no logré romperlo. Así que le clavé los colmillos a su tallo con todas mis fuerzas. Y empecé a hacer presión con la mandíbula. Apreté con fuerza, aguantando la náusea que me provocaba, mientras masticaba la planta. De repente, sentí un calor que subía por todo mi cuerpo. No tuve tiempo para pensar,
solo quería escapar de este lugar tan extraño y aterrador. Como una de sus raíces se había clavado en mi garra, no podía quitármela de encima por más que la sacudiera. Al final, simplemente di un tirón y salí corriendo de la cueva, arrastrando la planta entera conmigo. Aguanté la terrible sensación hasta que llegué al territorio de mamá tigre. Solo entonces me detuve, recordando lo que sentí al probar un poco de esa planta. Tan seductora, volví a morderla. Al instante, un aroma intenso llenó todo mi hocico. De repente, el tallo de la extraña planta se puso duro como una piedra. Y justo en ese momento, esa fuerza misteriosa dentro de mí surgió con violencia. En un segundo, el tallo endurecido de la planta se hizo pedazos. Y el néctar que brotó de ella se deslizó hasta mi estómago. La energía misteriosa en mi interior se agitó al instante. Comenzó a recorrer todo mi cuerpo, 10 veces más activa de lo normal. Podía sentir claramente los cambios que estaban ocurriendo en mi cuerpo. El líquido de esta cosa podía aumentar enormemente mi energía misteriosa. Esta sensación de poder desbordante era adictiva. Mientras tanto, aquel tigre ciego llegó sigilosamente a la misma cueva, pero enseguida notó que algo andaba mal. La planta roja que tanto lo obsesionaba había desaparecido. Buscó por toda la cueva y poco a poco encontró algunas pistas. El olor de uno de los suyos. Entonces, el tigre ciego comenzó a seguir el rastro lentamente. Era evidente que las recientes desapariciones del tigre ciego estaban relacionadas con esta planta. Para entonces, yo ya me había tragado la planta por completo. Con este cuerpo fortalecido, no solo mi olfato y oído pueden percibir cosas a una distancia mucho mayor, sino que mi velocidad y fuerza también han aumentado considerablemente. He alcanzado un nivel comparable al de un tigre macho adulto promedio. Ni siquiera yo me había dado cuenta de que, mientras corría, mi cuerpo estaba sufriendo muchos cambios inusuales. Parecía una evolución. Una sensación extraña y particular se extendía por todo mi cuerpo. Poco a poco, me di cuenta de que mi estado era cada vez más anormal. No me atrevía a detenerme mucho tiempo en el bosque. Corría a toda velocidad hacia la cueva que usaba de refugio, pero un mareo, como si estuviera borracho, se hacía cada vez más fuerte. En apenas unos kilómetros, me estrellé y partí decenas de árboles. Y el tigre tuerto que me perseguía no se sorprendió en lo más mínimo al ver esta escena. Parece que él también había experimentado una transformación similar. Después de perseguirme por otros 7 u 8 li, la expresión del tuerto era algo compleja. En ese instante, confirmó mi identidad. Se quedó pensativo en medio del bosque por un momento, y al final, abandonó la idea de seguir persiguiéndome. A pesar de que esa planta era la que él había conseguido arriesgando su propia vida, y ahora que mi fuerza se había incrementado tanto, él seguía sin estar seguro de poder vencerme. Cuando los dos pequeños volvieron en sí, incluso les pareció que la planta que se arrastraba era bastante bonita. Dieron unos pasos para acercarse y observarla mejor. Mi hermanito solo se asustó al principio por esa cosa, pero luego también le despertó una gran curiosidad. Y justo en ese momento, una enorme y poderosa garra se abalanzó hacia adelante. Las raíces de la planta estaban a solo unos centímetros de tocar al pequeño tigre. En el momento crucial, mi zarpa cayó con fuerza y le salvó la vida. Sentía que mi cabeza todavía estaba algo mareada. Apenas abrí los ojos, vi borrosamente la escena que tenía delante, y sin dudarlo, levanté mi zarpa y la dejé caer con toda mi fuerza. Pero el estruendo me dejó atónito por un segundo. O sea, yo solo había levantado la zarpa y la había presionado ligeramente hacia abajo, pero mi propia garra se hundió en el lodo, más de 10 centímetros. Me sorprendió tanto la fuerza de mi garra, como el líquido que emanaba de la planta. Ese néctar. Parece que este líquido es increíblemente bueno para aumentar la fuerza. Desde el momento en que vi esta planta, me di cuenta de que este no es un mundo simple. Quizás en el futuro sucedan cosas aún más increíbles. Para volverme más fuerte, debo aprovechar cada oportunidad que se me presente, y esta planta podría ser la mía. Miré la planta, completamente aplastada contra el lodo, y usé mi garra para engancharla y levantarla del suelo. Luego, les dije a los 3 pequeños que se alejaran un poco. Fui al lugar donde antes había dejado los restos de animales, y encontré el hueso de la pata de un jabalí. Puse la planta encima. No pasó nada. La planta seguía como si estuviera seca,
y marchita, haciéndose la muerta. Podía sentir que esta cosa todavía tenía fuerza vital. Toda esta apariencia es puro teatro. Me acerqué un poco más sin hacer ruido, y con cuidado, mostré mis colmillos recién afilados. Una amenaza en toda regla, con mi tamaño actual y mi fuerza que ha aumentado enormemente. Si de verdad me pusiera a masticar esta planta como lo hice antes, me temo que mis colmillos la harían pedazos y me la tragaría sin más. Solté un gruñido y, al instante, la planta se ablandó y cambió. Y bajo mi amenaza, todas sus raíces se enterraron ágilmente en el jabalí, justo encima del hueso de la pata. Observé su estado con atención. Sus raíces atravesaban con facilidad el resistente hueso y se hundían en él para extraer los nutrientes que necesitaba. Al recordar lo que pasó antes, mi instinto se puso en alerta. No tengo idea de si esta cosa tendrá otros trucos además de este. Su presencia en este bosque sería un desastre para todos los animales. Los tres pequeños no entendían por qué su hermano mayor hace un momento estaba tirado en el suelo haciendo ruidos raros. Y por qué algo tan raro le salía de la boca. Y cómo de repente se había despertado para hacer algo tan extraño. Llegaron corriendo y se juntaron alrededor de su hermano. Se quedaron mirando la extraña escena. Aparté a los tres curiosos, y me quedé mirando cómo cambiaba la planta. El fruto rojo que antes tenía en la punta, casi había desaparecido por completo. Su tallo, que era del grosor de un pulgar, también se había encogido mucho, dándole un aspecto enfermizo. Una vez dentro del hueso de la pata del jabalí, un brillo fluorescente empezó a acumularse desde las raíces, subiendo poco a poco. Al final, toda la luz se concentró en el fruto de la punta. Se me ocurre que esta planta absorbe la esencia vital de otros seres vivos para luego condensarla en el fruto que tiene en la punta, y así lograr su propia evolución. Esta escena me dejó algo desconcertado. ¿Será que este bosque está a punto de volver a cambiar drásticamente? Mis ojos mutados ya no son de un simple color amarillo, ahora brillan con un destello rojizo, como chispas. Ahora mismo, la miro fijamente. Es peligrosa y aterradora. De verdad que es una oportunidad que conlleva un gran riesgo. Suspiré para mis adentros y luego les advertí. Les dije a los tres pequeños que se mantuvieran lejos de esta planta y yo corrí hacia las profundidades del bosque. Unos 10 minutos más tarde, regresé con un conejo silvestre que yo mismo había cazado. Miré a la planta a lo lejos, para mi sorpresa, no se había escapado. Seguía con sus raíces en la pata del jabalí, que ya no tenía nutrientes. Sobre el hueso, meciendo suavemente su frágil cuerpo con la brisa, como si fuera un pequeño espíritu del bosque. Me acerqué y le arrojé el conejo, muerto a su lado. Sin esperar a que hiciera nada más, la planta movió sus raíces por cuenta propia, y las acercó. En solo 7 u 8 minutos, un conejo de unos 4 kilos fue absorbido por completo, no quedó nada de su esencia vital. Parece que su vida no es muy diferente a la de antes, a donde vaya, tiene comida asegurada. La conciencia de la planta vibró, y entonces su cuerpo, Maro, se sacudió un poco, como si intentara adularme, y se postró ante mí. Luego, extendió una de sus raíces, y la colocó frente a mí. Al instante siguiente, de la punta de la raíz de la planta, una gota del tamaño de la punta de una aguja, un líquido verde azulado del tamaño de un ojo brotó, y quedó suspendido en el aire. Comprendí que esa gota de líquido verde azulado era, quizá, toda la esencia vital de la liebre de antes, pero esta vez, no. Saqué la lengua para lamerlo. Miré a los tres pequeños detrás de mí y llamé al pequeño Udi. Obedeciendo mi orden, el pequeño Udi sacó la lengua hacia la raíz de la planta. La gota de líquido verde azulado cayó, y un aroma intenso y fresco inundó al instante la boca del pequeño Udi. Luego, penetró en su cuerpo al instante, mezclándose con su sangre, y comenzó a fluir hacia las demás partes de su cuerpo. Pero después de dar unos pocos pasos, el cuerpo del pequeño Udi empezó a tambalearse y, antes de llegar a mi lado, ¡pum!, se desplomó en el suelo. Me acerqué, nervioso, para ver cómo estaba. Su respiración era estable. Solo había perdido el conocimiento temporalmente. Me tranquilicé. Me quedé a su lado para vigilarlo. Mientras tanto, la planta, después de secretar esa gota de líquido verde azulado, se marchitó un poco. Parecía que para ella también había sido un gran esfuerzo
Esta vez, entendí que una gota definitivamente no era su límite. Estaba tan débil en parte para que yo la viera así. No pude evitar pensar que esta cosa no parecía una simple planta, sino una que había cobrado conciencia. Incluso parecía entender de complejidades sociales. Sabe hacerse la débil y camuflarse, es una oportunista de primera. Si Hye-Yan hubiera esta escena, probablemente se pondría aún más furioso. Porque él, que le dio tantos nutrientes, apenas recibió unas cuantas gotas de la esencia vital de esta cosa. Y encima, tuvo que rogar, esperando su limosna. Yo sabía lo que la aparición de esta planta significaba y el tipo de impacto que tendría en este bosque, sin texto. Pero también entendí que esto podría ser la señal del inicio de un nuevo mundo y debía prepararme con antelación. Este cambio repentino arruinó mi plan original. Me quedé a un lado, vigilando de cerca al pequeño Udi. Después de confirmar que no había ningún otro cambio que pusiera en peligro su vida, me relajé. Tras esperar 2 horas, el pequeño Udi por fin abrió los ojos, algo aturdido. Parecía no haberse acostumbrado al proceso. No tuve tiempo de observarlo con detalle, me preparé para seguir cazando. Les advertí a los 3 pequeños que se mantuvieran alejados de esa planta. Luego, me adentré de nuevo en el bosque. Mi cuerpo había pasado por algunos cambios y el proceso fue muy doloroso, pero las recompensas también fueron enormes. Por lo menos ahora, puedo sentir el inmenso poder que yace dentro de mí. El invierno ya ha llegado. No solo tengo que conseguir comida para los 3 pequeños, sino que también debo encontrar la forma de darle algunos nutrientes a esta planta, para que produzca más de ese líquido dulce, al menos, lo suficiente para que los 3 pequeños evolucionen. Es muy poco. Mientras esperaba que el pequeño tigre despertara, descubrí también que ese dulce líquido verde a su lado. El líquido dulce es un potenciador increíblemente poderoso para el cuerpo de los seres vivos. Si se consume en grandes cantidades o por un largo periodo, puede incluso romper las barreras genéticas, para evolucionar a una forma de vida de un nivel superior. Mi corazón latía con más fuerza, y mi velocidad al correr por el bosque aumentó. Ahora hasta podía dar un salto, de 6 o 7 metros de distancia. Después de probar mis nuevos poderes en el bosque, me quedé viendo el cráter del tamaño de una pelota de baloncesto que había dejado con un solo zarpazo. Me costaba trabajo calcular la verdadera magnitud de mi fuerza actual. Además, las ganancias esta vez no se limitaron solo al aumento de fuerza y velocidad. Mi vista, mi oído y todos mis demás sentidos también mejoraron drásticamente. Esta mejora general de mis capacidades físicas me llenó de alegría. No podía contener la emoción. Con la fuerza que tengo ahora, incluso si me topara con otros tigres de Siberia adultos, podría hacerles frente, e incluso derrotarlos. Mientras pensaba en esto, también me preparaba para darle a esa planta los nutrientes que necesitaba. También dejé que los 3 pequeños devoraran la sustancia vital de color turquesa que se produjo. Así ellos también podrían crecer más rápido. Si más adelante sobra, incluso consideraría dársela a papá y mamá tigre. Aunque por ahora, lo que he ganado es una grata sorpresa. No pude evitar pensar en otra cosa. Si ya apareció una planta como esta, ¿qué otras cosas desconocidas para mí podrían aparecer en el futuro? ¿Existirán otras criaturas poderosas y desconocidas? La preocupación comenzó a invadirme y mi mente se puso a planear y a pensar en cómo enfrentar una situación así. Sentí que no sería suficiente si solo contábamos con nosotros, los cachorros. Debo hacer que papá y mamá tigre también se fortalezcan lo antes posible. De esa forma, antes de que llegue el gran cambio, tendremos la fuerza suficiente para enfrentar los peligros desconocidos. Justo cuando estaba pensando en eso, mi nariz captó un olor espeso y pesado, mezclado con sangre. Un oso negro, comiendo. Lo supe de inmediato. Y estaba a mi izquierda, adelante, a unos 10 kilómetros de distancia. No lo dudé ni un segundo. Quería ver si con mi fuerza actual podía derrotar, e incluso matar a un oso negro. Con esa idea en mente, la fuerza de mi cuerpo estalló en un instante. Me moví a una velocidad increíble por el bosque, asegurándome de llegar lo más rápido posible a donde estaba el oso. Una distancia de unos 10 kilómetros no es ni lejos ni cerca. Corrí a toda velocidad, controlando mi fuerza. Me tomó unos 10 minutos llegar. El oso negro estaba usando sus garras para devorar el cadáver de un jabalí.
que aún echaba vapor. De repente, levantó la cabeza, me vio llegar y se quedó paralizado un instante. Luego, un rugido furioso y amenazante resonó por todo el bosque. El cuerpo del oso negro se movía con frenesí. Su cuerpo se sacudía mientras corría hacia mí. No le tenía miedo a este oso negro, a pesar de que era un poco más grande que yo. Cuando corrió hacia mí, solté un rugido de tigre y fui a su encuentro. La oscura zarpa del oso se abalanzó con fuerza hacia mi cara. Mis ojos se concentraron, y vi claramente la trayectoria de su zarpazo. Luego, anticipé su movimiento. Bajé un poco la cabeza y, con mi garra izquierda cargada de fuerza, apunté a la enorme panza del oso negro. ¡Zas! Se escuchó un sonido como de tela rasgándose. Cuando me detuve y volteé a ver, el abdomen del oso tenía una herida profunda, abierta por mis garras. La grasa blanca estaba expuesta, y mezclada con un poco de sangre. A través de una fina capa de membrana, se podían ver claramente los órganos en su interior. El oso soltó un aullido de dolor. Al mismo tiempo, la furia en su mirada se convirtió en miedo, aunque todavía no había perdido por completo la capacidad de defenderse. Las garras de este tigre eran demasiado afiladas. Habían destrozado su defensa de un solo golpe. El oso negro se asustó. Sintió que si se quedaba más tiempo, moriría. Soportando el terrible dolor, apoyó sus 4 patas en el suelo y empezó a huir hacia su cueva en la distancia. Obviamente, no iba a darle ninguna oportunidad. Usando toda mi fuerza, aumenté la velocidad y alcancé al oso fugitivo sin ningún problema, sin ninguna floritura, ni movimientos innecesarios. Salté y me abalancé sobre el oso negro y, con una fuerza brutal, lo inmovilicé mientras se revolcaba, intentando atacarme la garganta con sus garras. Me lanzó un zarpazo, pero ni siquiera me arrancó unos cuantos pelos. Solo dejó un par de marcas blancas en mi piel que desaparecieron al instante. No me esperaba que mi piel tuviera una defensa tan poderosa. Estaba preocupado, pero ahora por fin pude estar tranquilo. No dudé. Encontré el momento perfecto, y le mordí la garganta. Su cuello era tan grueso que no pude atravesarlo de una sola mordida. Me aferré a una parte y apreté con todas las fuerzas de mi mandíbula. Aún así, de un solo bocado le arranqué la mitad del cuello, matándolo en el acto. Lamí la sangre alrededor de mi hocico. Mirando el cadáver del oso negro, que aún se convulsionaba, no pude evitar reflexionar. Con mi fuerza actual, matar a un oso negro es pan comido. De hecho, fue demasiado fácil. Todo esto es gracias a los beneficios de esa planta. Lo tenía claro. Mordí la zarpa del oso negro, y empecé a arrastrarlo. Eché un vistazo al jabalí que el oso había cazado. Tampoco lo iba a desperdiciar. Perfecto, me llevaré toda esta comida de vuelta. Una parte será para los 3 pequeños, y la otra parte, como nutrientes para la planta, para que refine esa sustancia vital de color verdoso. Esta batalla tan fácil demostró y puso a prueba mi increíble aumento de poder. Si quisiera, ahora mismo tengo la fuerza para desafiar a un tigre macho adulto y codiciar su territorio. Ahora planeo dar una vuelta por los alrededores. Si en el territorio que antes gobernaba el errante ya no hay rastro del tigre tuerto, consideraré si debo anexar ese territorio a mi dominio.